Señor y Padre, te damos gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu instrucción, por todo lo que nos has permitido, Padre, todas las altibajos, las dificultades, los problemas, las peleas, las felicidades, las alegrías que nos permitiste vivir hoy en el transcurso del día, Padre, gracias porque sabemos que son parte de tu instrucción, sabemos que es una guía que nos muestra realmente tu voluntad y no solo eso, sino el escuchar tu palabra, el estudiar, el aprender de ti, Padre. Te pido que seas tú el que dirijas esta clase, que nos lleves de más a más, Padre, y sobre todo que nos ayudes a entender el porqué de cada uno de tus hechos y de las letras para nosotros entender realmente qué fue lo que hiciste y quisiste mostrarnos o darnos ese ejemplo del cual nosotros debemos de seguir, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, Amén y amén. familia. La clase pasada estábamos estudiando lo que es Mateo 3, ¿cierto? Y estábamos viendo la parte del bautismo. Vamos a leer los versos que nos corresponden, que es los versos 13 al 15, que fue el que ya leímos para entrar en contexto, o ya estudiamos para entrar en contexto al que nos toca el día de hoy, que es el verso 16. ¿Sí? Dice Mateo 3:13, dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Sí? Ya acá vemos que esto que se cumpla toda justicia, recordemos que estábamos hablando acerca de que tenía que cumplirse la palabra de Dios, es decir, todo lo que Dios ya había dicho, todo lo que ya estaba escrito, todo lo que Él ya había dictaminado que Jesucristo tenía que cumplir, ¿sí? Y en el verso 16, que es el que vamos a estudiar actualmente, vamos a empezar a estudiar hoy, es el que nos dice lo siguiente, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y he aquí, los cielos le fueron abiertos y vino y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Listo? Entonces acá vamos a ver en este verso grandes simbolismos, como le dije la clase pasada al finalizar, vamos a ver grandes simbolismos acá, vamos a ver el por qué dice que subió del agua, es decir, fue bautizado, es decir, sumergido y salió del agua y salió directamente a dónde? Al desierto, que es donde se da toda la parte de la tentación. ¿Listo? De ahí pues dice que descendía el Espíritu de Dios en forma de paloma. Necesitamos entender el simbolismo, ¿sí? De realmente qué es la paloma o qué es lo que quería decir con que el Espíritu Santo vino en forma de paloma ante Jesucristo, ¿sí? Y esto trae un simbolismo muy bonito que incluso se conecta con todo con todo la Torah o la ley dada a Moisés, ¿sí? Se conecta con esto, ¿no? Entonces, esto es algo que de lo que vamos a empezar a ver, ¿sí? La paloma en hebreo se dice Jonah, ¿sí? Y Jonah es también el nombre en hebreo de Jonás, ¿sí? Y esta situación acá, esto de que la paloma venía sobre Jesucristo, se conecta mucho con la situación que estaba viviendo Jonás para su época, ¿sí? Porque Jonás, ¿cuál era el motivo o cuál era el llamado de Jonás para hacer? Era ir y predicarle a quienes, a los gentiles. ¿Sí? Él no estaba llamado a ir a Jerusalén, no estaba llamado a ir a Galilea, no estaba llamado a ir ni siquiera a los judíos, sino a gente totalmente indiferente a Dios, que en este caso que era Nínive, que era la capital de Asiria.
Y esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Todavía no vemos el pacto, todavía no vemos el sacrificio, todavía no vemos que Dios nos rescate a través de su Hijo, ¿sí? Pero vemos que Dios sí quería y anhela que todas las naciones lo adoren, y esto es una muestra de ello, que Él quería que también pueblo gentil lo adorara. Fue y buscó, fue y mandó a Jonás, ¿para qué? Para que les hablara, les predicara, ¿sí? Acerca de ello. No solo lo vemos en este caso la representación de la paloma también la vemos representada en el libro de Oseas, en el cual representa a Efraín o a las 10 tribus o a la parte del norte, la representa como una paloma incauta, ¿sí? Ya ahorita vamos a verlo paso a paso para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? ¿Y por qué? Porque una paloma incauta, porque a pesar de que tenía riquezas, tenía bienestar, tenía de todo, parecía muy inocente. Ese es como un niño que se deja guiar y se lleva a los malos pasos pensando que todo eso está súper bien. Por eso es incauta, ¿sí? Y para eso lo vamos a conectar también con la profecía de Isaías. Esto es algo que casi nunca se conecta la paloma con Isaías. O todo este viento que estaba pasando acá con Jesucristo con Isaías 60. ¿Listo? Y dice el texto: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, dime, Tony, perdón. Discúlpame que te interrumpa, pero no sé, quiero preguntarle a todos si ellos pueden leer, porque en mi pantalla se ve todo borroso. Da lo mismo que le iba a decir a Juliet, no se ve bien, Juliet, ¿Está se borroso? ve Es que ilegible, es como sí. si no estuviera actualizado tu internet. Ah, de pronto es que sí, mi internet estos días ha estado fallando, entonces sí quiero que le tengan un poquito de paciencia. Déjenme, miro y salgo y vuelvo y entro a ver si es por eso, Ok, ¿listo? gracias. Perdón. Denme un segundito. Ahora sí se ve mejor, Ah, ¿sí? ya se ve bien, gracias. Listo, vale. Igual yo les estoy diciendo los textos que estamos leyendo, Sí, está entonces, bien. por si al caso. Vale. Entonces vemos a Isaías 61 que nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Eterno, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas del Eterno. Todo el ganado de Cedar será juntados para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificaré la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Este es curioso porque esta pregunta, ¿sí? O sea, ¿quiénes son los que vuelan en las nubes y como palomas a sus ventanas? Nosotros ahorita estamos acá en ventanas, ¿no? De diferentes distancias, reuniéndonos, y esto es parecido a lo que dice el texto, ¿sí? Pero también es una parte de decir el Eterno que van a estar buscando
congregarse y no importar el medio, van a tener relación, van a tener conexión de diferentes maneras. Por eso sigue el verso 9. Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsia desde el principio, para traer tus hijos de lejos su plata y su oro con ellos, al nombre del Eterno tu Dios, al Santo Israel, que te ha glorificado. Acá vemos que la paloma también es representación de aquellos que están dispersos entre las naciones, porque si vemos todo el contexto que está hablando es de las naciones, que van a venir a adorar delante del Eterno, que van a postrarse, que van a buscarlo, que van a querer estar delante de él, glorificándolo, anhelándolo, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos casi como el segundo Éxodo, donde todos los de las naciones van a llegar delante del Eterno. Otro simbolismo que vemos de la paloma posiblemente son las naciones. Y ya ahorita vamos a ver por qué se liga con Efraín, ¿no? O ya lo hemos entendido desde que vimos el tema 1. Cuando vimos el tema 1 del curso básico, vimos que Efraín, ¿sí?, se dispersó, es decir, las 10 tribus del norte, el reino del norte, pues se dispersó. Dios lo dispersó ¿entre dónde? Entre las naciones. Entonces, como está disperso entre las naciones, Dios lo va a llamar y va a hacer que otra vez se reúnan en uno solo y vamos a salir ¿de qué? De todas las naciones. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces está diciendo que no solo es Efraín o no son las naciones las que van a salir directamente a buscar del Eterno, sino que son las 10 tribus saliendo de todas las naciones, y que como estaban asimilados, como hicieron mezclas, pues en cierta forma también van a venir ¿qué? Todos a adorar del Eterno, ¿sí? En medio de esa búsqueda y en medio de decir, venga, o sea, vamos a buscarlo, vamos a estar allí. Por eso dice el verso 4, alza los ojos alrededor y mira, todos estos han juntado, vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Él nos va a llamar, Él nos va a traer, y llegará un momento en que ya no vamos a estar acá cada uno mirándonos, unos en México, otros en Colombia, otros en Ecuador, otros en China, otros en Japón, reuniéndonos para escuchar la palabra, no, sino que ahora lo vamos a estar, ¿qué? Caminando rumbo a encontrarnos todos en una sola dirección, estar buscándolo a Él para adorarlo y para exaltarlo. Sí, que esto es algo muy importante a lo que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Por eso acá el Mesías hace un anticipo, ¿sí?, de qué es lo que él va a hacer. Él se hizo pobre, él se humilló hasta lo sumo, él hizo esa representación para mostrar realmente cómo nosotros debíamos de humillarnos hasta lo sumo también por él. No solo eso, sino que la paloma representa a estas 10 tribus que están dispersas, que se asimilaron en medio de las naciones por su codicia, por adoración a otros ídolos, por todo, ¿sí? Y a pesar de eso, el Eterno los iba a traer, ¿sí? ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Sí, ahí ya vamos andando conexiones. No sé si ya han cogido la conexión de la paloma con el Espíritu y por qué la paloma tuvo que posarse encima de Jesucristo. Entonces, si vemos, todo esto nos fuerza, y lo que estaba mostrando Jesucristo ahí es que todas estas 10 tribus iba a llegar el momento en que se iban a humillar, en que iban a reconocer que por más riquezas que tuvieran, que por más recursos, que porque fueran la mejor nación, estuvieran en las mejores naciones, eso no iba a hacer que ellos, ¿sí?, tuvieran lo mejor y vivieran súper felices con eso, porque iban a encontrar vacíos, iban a encontrar dificultades. Por más riqueza que tuvieran, iban a tener todavía un vacío, todavía algo que llenar, ¿sí?
Y por eso, pues acá lo que está prefigurando esa paloma es que muchos de ellos, que ya las riquezas no les llenaban, que los amigos no les llenaban, que los ídolos no les llenaban, que nada satisfacía ese amor o ese anhelo por lo eterno, que es lo que realmente dice incluso Eclesiastés, que nosotros fuimos hechos con hambre de eternidad. ¿Sí? No sé si lo dice así tal cual, es parafraseado, y dice así que nosotros fuimos hechos con hambre de eternidad, y si nosotros no saciamos eso, lo vamos a tratar de cubrir con cualquier otra cosa, ¿sí? Y en eso, pues por eso tenemos hartos ídolos, hartos amigos, queremos llenarlo con riquezas, con apartamentos, con joyas, bueno, con lo que a ustedes más les guste, ¿no? Incluso con series, con películas, con libros, con muchas otras cosas en vez de llenarlo realmente con lo que Dios nos pide que tengamos y que es a Él, ¿no? Por eso cuando empezamos a humillarnos y cuando nosotros y las 10 tribus empiezan a decir, venga, el único que me llena es Jesucristo, el único que me llena es Yeshua, el único que me da la salvación, el único que me va a dar todo, pues ahí es donde, y a Él es a donde tengo que llegar, ¿sí? Por eso en Mateo 3:17, ¿qué nos sigue diciendo? Y hubo una voz desde los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y acá muchos se preguntarían, ¿no? Bueno, ¿y por qué aparece el Padre? ¿Por qué aparece el Hijo? ¿Y por qué aparece el Espíritu Santo? Acá vemos como esa parte que es a veces casi inexplicable, más cuando entendemos que realmente Dios no se divide en 3 personas diferentes, ¿no? Como ya lo hablamos también parte del curso básico. Acá es el máximo modelo donde Jesucristo se humilló y donde el Padre aceptó esa humillación. Donde vemos que cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros bajamos la cabeza, aún a pesar de que no necesitamos agacharla, aún a pesar de que, y eso lo vemos por lo menos en un hijo con su padre o su madre. Hagan de cuenta que su padre o su madre ya están de cierta edad, ya no tienen la misma fuerza que cuando éramos niños, ¿no? Ya llega una edad en la que nosotros tenemos la capacidad incluso de tener autoridad sobre nuestros padres, ¿sí? Porque ya somos mayores de edad, porque tenemos mucho más conocimiento, porque tenemos mucho más fuerza que ellos en algún aspecto. Ya cuando ellos llegan a ser viejitos, nosotros somos los que incluso los llegamos a mandar, los llegamos a tener como niños chiquitos, ¿cierto? En ese momento es cuando nosotros tenemos que decidir si queremos seguir amándolos, respetándolos como esa autoridad paternidad que tiene sobre nosotros, o nos vamos a desviar y le vamos a decir, ya tú no tienes autoridad sobre mí, vete de aquí, ya eres un estorbo, ya eres no sé qué, ¿cierto? Tenemos esa manera o esa doble manera de decidir qué debemos de hacer. Y acá vemos que Jesucristo, a pesar de que tenía todo el poder, toda la autoridad, toda la potestad sobre todo lo que tenía y todo lo que existía, aún así prefirió someterse a su Padre. Aún así prefirió hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuántos de nosotros realmente nos sometemos realmente a la voluntad de nuestro Padre, ¿no? Y por eso es que el propósito de Él fue mostrar una semejanza de Dios en total y plena autoridad, en total y plena obediencia, en total y plena restauración, ¿sí? Por eso ese propósito de nosotros, Jesucristo fue semejante al Padre y nosotros necesitamos ser semejante ¿a quién? A Jesucristo. Sí, Él nos dio el mejor ejemplo y nos dio las mejores partes que debemos de tener y sobre todo esas pisadas a las cuales debemos de seguir, ¿sí?
Por eso Jesucristo y por eso Dios le dice definitivamente, tú eres el hijo en el cual tengo complacencia, estoy orgulloso de ti, así es como se comporta mi hijo, ese realmente es, ¿sí? Era algo que Adán, en el momento en que estuvo el Edén, si él hubiera hecho conforme a la voluntad de Dios y no hubiera fallado a la única instrucción que le dio Dios, a la única prohibición, muy posiblemente también hubiera tenido esta palabra de Dios diciéndole, definitivamente eres digno, eres hijo, eres digno de ser a mi imagen, ¿sí? Y eso es lo que el Padre está pidiendo. Y es lo que a veces nosotros reconocemos de como padres, ¿no? Como padres que queremos que nuestros hijos nos obedezcan, que sean hijos buenos, que sean coherentes, que incluso sean mejores que nosotros como padres, ¿no? Pues por obvias razones nosotros no somos perfectos y no estamos a la perfección de lo que realmente es Dios. Entonces necesitamos que ellos pues por lo menos den mucho más que nosotros. ¿Cierto? Eso es lo que anhelas, ¿cierto? Y por eso, ¿cuántas veces Abby no habrá dicho, no, ojalá Tony, ojalá mi mamá me diga, uy, eres mi hija en el cual tengo complacencia, estoy orgullosa de ti, ¿no? O sea, imagínate esas palabras, ¿no? O cada uno de ustedes que hubieran escuchado esas palabras de su padre, pues qué orgullo y qué alegría se sentirían, ¿cierto? Y esas mismas palabras las debemos de buscar de quién, de nuestro Padre Celestial. No solo de aquel padre o madre que está acá al nivel terrenal, que nos da las cosas, nos da cierto afecto, no solo en ellos, sino también en buscar esa mismo que buscó Jesucristo en este momento para llegar a que Dios mismo le dijera, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual me complazco, en el cual me orgullezco, en el cual veo que es mi propia imagen, ¿no? O sea, imagínate, llegar a decir eso, ¿no? Por eso acá ya se empieza a conectar este bautismo con lo que va a pasar en los versos siguientes donde Jesucristo es llevado a la tentación. Y recordemos que todo esto está ligado, ¿sí? Ya vamos a ir ligando cada cosa en cuanto a todo lo que estamos viendo. Ahí creo que no profundicé mucho en lo que es la paloma incauta, pero vamos a profundizar un poquito acá en lo que yo más o menos recuerdo. Nos vamos a ir a Oseas, ¿sí? Para ver dónde dice que la paloma es Efraín, ¿sí? Para eso nos vamos a ir a Oseas, si no estoy mal es en el capítulo 7, si no me corrigen, para que lo tengamos presente. Sí, en el verso 11. Oseas 7:11 nos dice, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. ¿Sí? Entonces si vemos acá está comparando a Efraín, a las 10 tribus, a la casa del norte, la está comparando como una paloma incauta. No solo eso, sino que también en Cantar de los Cantares vemos que Israel es comparada como una paloma, ¿no? Eso por eso le dice paloma mía, amiga mía, ¿sí? Hablando de Israel, ¿no? Para que lo tengan también ahí en cuenta acerca de esto. Entonces, ¿qué es lo que realmente estaba pasando ahí en esta situación, en este evento del bautismo de Jesucristo? Lo que estaba pasando es que el hijo, al momento de humillarse hasta lo sumo, estaba haciendo esa representación de decir yo estoy en santidad, yo hago lo que mi padre está diciendo y yo hago la voluntad de lo que mi padre me pidió. Soy el digno representante de él en la tierra, ¿sí? Soy el digno embajador de él acá en la tierra. Cuando la paloma baja y desciende, lo que quiere decir es que el Espíritu de Dios va a traer a la casa de Efraín ante los pies de ¿quién?
de Jesucristo. Yeshua. Exactamente, de Yeshua. Si vemos, o sea, tiene una connotación demasiado grande a nivel de simbolismos de decir, este es mi hijo al cual yo voy a utilizar para traer mis ovejas para ellos tengan la reconciliación conmigo a través de su sacrificio. ¿Sí? O sea, imagínense lo que Dios está diciendo ahí en ese momento, en eso que duró, yo creo que ni 5 ni 10 minutos duraría este evento del bautismo, ¿no? De Jesucristo, al mostrarse humillante, obedeciendo literalmente a Dios, siendo ese Mesías del cual iba a restaurar y iba a hacer todo posible, ¿no? Mostrarse y saber que Dios a través de su espíritu iba a llevar a cada una de esas ovejas que se perdieron, que se asimilaron, que olvidaron su camino, iban a reconocer a su pastor, que es Jesucristo, que es Yeshua, y la labor de su pastor iba a llevar a quienes, a las ovejas, al mismo Dios, al Eterno, a mostrarles la salvación a través de ¿qué? A través de su sacrificio, a través de todo lo que él hizo a lo largo de su ministerio, ¿no? No sé si ahora sí queda un poco más claro todo lo que es el bautismo de Jesucristo y realmente la profundidad de lo que tiene, ¿no? No sé si hasta acá sí, ahora sí quedó claro esto. ¿Sí? Vale. Bueno, si igual si van teniendo preguntas o no van entendiendo algo bien, me pueden interrumpir, ¿listo? Entonces, si vemos, después de este evento tan magnífico de lo que Dios realmente estaba mostrando, pues viene la prueba, viene la dificultad, viene la tentación, ¿sí? Viene Jesucristo a ser llevado a la prueba. Igual que el pueblo de Israel, algo que también no conectamos, y es que Israel también fue pasado por agua, también tuvo que pasar por agua, ser bautizado, ¿sí? Y eso lo vemos cuando salió de Egipto. Cuando salió de Egipto, ¿qué les tocó? Cruzar el mar Rojo. Bueno, el mar, ¿cierto? Yo ahorita no me acuerdo si el Jordán o el mar. Lo cruzaron, ¿cierto? Al cruzarlo, lo que pasó fue casi literalmente un bautismo. ¿Por qué? Porque entraron entre las profundidades del agua, otra cosa fue que el agua no los tocó, pero esa era la similitud del bautismo, que entraron a las aguas y salieron totalmente limpios a una vida totalmente libre, ¿sí? Pero ¿qué pasó con ese bautismo? Ese bautismo no fue realmente tan contundente y no fue realmente un restablecimiento, una restauración total. ¿Por qué? Porque el pueblo siguió libres a nivel físico, pero su mente, pero su corazón estaban ¿dónde? En Egipto, ¿sí? Por eso cada ratico que se quejaban, cada ratico que hablaban y decían, ¿para qué nos trajiste acá acá al desierto? Mejor estábamos en Egipto, nos viniste a matar acá, mejor estábamos en Egipto, comíamos pan, comíamos carne, comíamos hasta con ajo y todo, y acá ni nada de eso, ¿no? Entonces, estaban en ese medio y acá es donde Jesucristo va a hacer la restauración de ese evento, ¿sí? Jesucristo sale del bautismo donde su padre se siente orgulloso de él y sale literalmente al desierto, igual que Israel en Egipto, salió del mar y fue directo ¿a dónde? Al desierto donde fue probado. Jesucristo también sale al desierto a ser probado, pero ¿qué pasa con él? Eso es lo que vamos a ir estudiando acá. Ya sabemos que Israel falló contundentemente, ¿cierto? Israel cogió, no hizo caso, no siguió la instrucción de Dios, fueron temerosos, no le creyeron a Dios y por eso Dios los castigó con 40 años más a lo largo del desierto en medio de dar vueltas, ¿no? Y por eso fracasó, pero vamos a ver lo diferente a lo que pasó con Jesucristo.
Y dice en el verso 1 del capítulo 4 de Mateo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Y muy posiblemente cada uno de nosotros también el Espíritu Santo nos lleve al desierto para ser tentados, para ser probados, para ser pasados por el fuego y probar si realmente somos oro, si realmente somos trigo, si realmente somos discípulos o hijos de Dios, o estamos literalmente fallando, o estamos realmente yéndonos a otro lugar que no es, ¿sí? Por eso vemos que acá, después de tener esa abundancia, después de recibir todo lo que el Eterno le estaba dando a Jesucristo, viene la prueba. De un momento clímax, de un momento grandioso, viene la prueba. Lo mismo pasó con Israel en el desierto. Estaban saliendo, estaban victoriosos, estaban felices, llenos de dinero, llenos de plata, llenos de todo, ¿sí? Porque pues salieron de Egipto con las manos vacías. No, dejaron a Egipto más bien sin nada, ¿sí? Si lo ponemos a pensar y a mirar. Entonces tenían abundancia a nivel físico, a nivel espiritual, porque ¿quién los estaba guiando? Dios mismo. Tenía las palabras de Dios allí dirigiéndolos y diciéndoles qué camino debían de tomar, ¿sí? Pero vemos acá que lo que dice Jesucristo en Juan 6:63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que habló ¿quién? Jesucristo. Las palabras que él dijo realmente son vida y son espíritus, ¿sí? A veces nosotros necesitamos que alguien nos hable audiblemente, es decir, que nos diga directamente qué es lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Y eso era algo, un privilegio que digo yo que tenían los patriarcas, porque hablaban directamente con Dios, lo escuchaban, conversaban con él, a veces hasta peleaban, ¿no? Vemos como en un momento dado Jacob no, sino Abraham le dice: no, pero ¿a quién le voy a dar la heredad? Tú me dices que me vas a dar un hijo, pero hasta ahora solo tengo a Eliezer, mi siervo, el cual podrá heredar las cosas, ¿no? Y como que le hace ese reclamo a Dios en ese momento. Dios no se pone bravo ni nada, sino que antes le da una respuesta acerca de esto. Pero a veces, como Dios no nos habla tan audiblemente a nosotros, a veces no sabemos qué pasa, a veces podemos tener falsas expectativas de decir no, hasta que el Espíritu de Dios no me hable de tal manera, o no me hable de X forma, o no me muestre esto con esta señal fija que yo le pongo, y si no se pone, y si no me habla, y si no se cumple esa señal, pues es que ya Dios no está conmigo, ya el Espíritu de Dios, eso es mentira, eso es una farsa, porque no está llenando ¿qué? Mis expectativas. Y eso es contrario a lo que estaba y a lo que nos muestra Jesucristo. Dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Muy posiblemente ni el Espíritu le habló ni nada, ¿sí? Pero sí lo guió al desierto. Y hay veces que a nosotros el Espíritu de Dios nos puede hablar de diferentes maneras. Posiblemente cuando te sientes que no quieres ir a un lugar y no quieres ir, pero sabes que tienes que cumplir esa cita y dices: no voy, mejor no voy, y hasta que tomas la decisión de no ir. Y cuando te enteras, muy posiblemente pasó algo o alguna situación difícil de la cual Dios te libró. O sentiste no pasar por una cuadra y Dios te guió por otra, muy posiblemente diste más vueltas, tuviste altercado y todo, pero no pasaste por una cuadra de la cual posiblemente Dios te estaba guardando.
Nosotros no lo sabemos porque no tenemos el 100% o la vista 360 de todo el aspecto de nuestras vidas, ¿cierto? De cada una de las decisiones que decidimos no tomar y tomar otra, ¿no? Entonces, por eso, cuando nosotros empezamos a estudiar las palabras de Dios, empezar a estudiar la experiencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Moisés, de Josué, de Débora, de Sansón, de Mical, de todos los principales protagonistas de las escrituras, ¿sí? O de los personajes de la Biblia, pues vamos a entender realmente cómo es que el Espíritu de Dios hablaba. Dios nunca habló tan directamente con David, ¿o sí? Dios no habló tan directamente con Sansón. Dios no habló tan directamente con Ezequías, pero fue hombres y fueron hombres realmente que fallaron, que tropezaron, pero que aún así caminaron bajo la instrucción de Dios o bajo la voluntad de Dios, ¿no? Y algo que vamos a ver en cada una de las similitudes o en cada uno de lo que ellos vivieron, y es que en base a sus aciertos y a sus errores es que nosotros podemos tomar las mejores decisiones, ¿cierto? David, ¿por qué cogió y cayó con Betsabé? Porque no hizo lo que tenía que hacer como rey. Él debería estar enfrente de la batalla, él debería estar ocupado en lo que le correspondía, en su responsabilidad. Y no estar de ocioso y no de estar dejándose llevar por la abundancia que tenía en ese momento, ¿sí? A veces nosotros somos así. Ay, no, hoy no voy a trabajar, me voy a quedar en casa, voy a descansar. Eso no importa si me ponen un censuro o me castigan o me bajan o me liquidan tantos días. No me importa, voy a tomarme el día. Y preciso ese día tuviste una pelea, dañaste a alguien o estuviste en un camino o hiciste algo que no debías. Y caíste preciso por no qué, por no cumplir la responsabilidad que te correspondía en ese día. Otro error, por lo menos lo podemos ver con Sansón. A Sansón Dios que le dijo, no te fijes en las mujeres que no son de tu pueblo, pero él en las cuales se fijó en las mujeres de sus enemigos. Es lo mismo cuando nuestros papás le dicen, mira, no te fijes en las hijas de esos o de estos hombres que son así, 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 ¿no? ¿Y qué hace la hija? No, allá, de lleno se va allá contra ellos y pues, ¿qué pasa? Vienen los problemas, vienen las circunstancias, las heridas, las persecuciones, encontrarse con hombres que no son tan buenos o muy posiblemente, si tiene suerte, por así decirlo, encuentra uno bueno, ¿cierto? No podemos decir que todos los hombres sean malos y porque vengan de ciertas circunstancias son malos, pero pues imagínate, eso sería buscar una aguja en un pajar, ¿no? En medio de una dificultad, si por lo menos en medio de la sociedad o en medio de los que nos rodean, ¿cierto? Hay gente que es buena y mala. ¿Qué será si los dejamos a las decisiones a irnos en un ambiente donde está mucho más hacia la maldad que hacia lo bueno, ¿no? Hablando por lo menos de barrios totalmente pesados, ¿sí? Yo no voy a permitir que mi hijo o mi hija se vaya y se meta en barrios totalmente pesados y allá consiga esposa. Porque lo más probable, el 99.9% es que consiga ¿qué? Una persona que no esté de acuerdo a tus principios, de acuerdo a lo que Dios te dispuso para hacer, ¿cierto? Por eso es que Dios pone ciertos límites y por eso es que Dios le dijo, mira, ¿para qué vas a buscar mujer en un pueblo totalmente que no es y que no comparte tus propios principios y fuera de eso, pues es tu pueblo enemigo, porque es que no se fijó en las mujeres de otros pueblos, sino que tenía que ser ¿de quiénes? De los filisteos.
curiosamente, y era el país o era el pueblo con el cual él tenía que proteger a Israel, el cual él no lo hizo, ¿sí? Y por eso terminó pagando ciertas consecuencias, terminó sin ojos, terminó en una cárcel, terminó siendo burlado por todos los filisteos por causa de ¿qué? De no obedecer a la voluntad de Dios. Sí, de no seguir los principios que Dios nos dice. Por eso cada vez que nosotros tenemos que buscar nuestra pareja, buscar las amistades, tiene que ser siempre basado en los mismos principios. Eso no quiere decir que ya no puedes hablar con ninguna persona. No, ¿sí? Sino que a los que realmente tú les vayas a abrir el corazón o les des mucha más confianza, tiene que por lo menos caminar en el mismo sentido que tú. Porque ¿qué te sirve tú abrirle la puerta a un lobo rapaz que venga y cuando menos te dé cuenta te esté robando todo y te esté quitando todo o te esté alejando y te esté llevando a un camino totalmente contrario? ¿Sí? Por eso la importancia de estar de acuerdo a la voluntad de Dios y de que cada uno de los personajes que nosotros estudiemos podamos mirar cuáles fueron sus errores, qué fue lo que hizo que ellos tuvieran semejantes consecuencias, ¿sí? Y coger y nosotros no seguir esos errores. Eso nos hace ¿qué? Sabios. ¿Por qué? Porque yo no voy a caer en el error que este hombre hizo o que esta mujer hizo. Lo mismo que nosotros podemos hacerlo con nuestros padres. Nuestros padres nos quieren dar la sabiduría y te está diciendo, mira, no cojas por ese camino, es porque él ya recorrió ese camino, se encontró con esa misma situación y le puede decir a su hijo o a su hija con muchísima razón, decirle, por ahí no cojas porque te vas a tropezar y te vas a dar un totazo que yo lo viví, yo lo sentí, eso me dolió y todavía tengo la cicatriz. ¿Sí? Pero a veces nos pensamos tan sabios y hacemos lo diferente. La sabiduría de Dios es no caer en el error que otro hizo o que otro cometió. Si este cayó y cometió este error en tal punto, yo ese punto no lo voy a seguir porque yo no quiero cometer ese mismo error y vivir esas mismas consecuencias, ¿sí? A eso es a lo que tenemos que hacer. Por eso es que nosotros no podemos espiritualizar todo. O sea, no a todo lo podemos llegar y decirlo, ay, es que eso es solo a nivel espiritual, ay, es que eso solo se vive así. No, el ser guiado por Dios también nos puede ser guiados por un ángel que no es Dios o puede ser guiado incluso por nuestra propia carne que pensamos que nos está hablando y nos está dirigiendo. ¿Sí? Por eso, algo que debemos de tener, empezar a pedir, es tener esa humildad de decirle, Dios mío, tengo esto, tengo estas decisiones, pero tengo esto que me dice esto, tengo esto que me dice esto, tengo esto que me dice esto, y no tomar una decisión hasta que no estés totalmente seguro que fue Dios el que te está guiando a través de su espíritu. ¿Sí? Y para eso, para poder distinguir quién es el que realmente te está guiando, pues para eso necesitamos pedirle a Dios ¿qué? Discernimiento. ¿Sí? Y eso nos va a llevar Yeshua a lo largo del camino para llegar a eso. ¿Sí? Y algo que podemos también hacerlo, ¿sí? Es que todo lo que te digas, todo lo que sueñes, todo lo que escuches, todo lo que pienses que es palabra de Dios, tienes que ¿qué? Pasarlo por el filtro de las escrituras. Si en las escrituras no encuentras eso, que esa voz o que ese pensamiento o que eso te dice que debes hacer, ¿qué tienes que hacerlo? Desecharlo, sacarlo de tu vida. ¿Por qué? Porque no es parte, no es de Dios. ¿Sí? Este es un principio que debemos hacer para que para no engañarnos, porque muy posiblemente una voz también la puede hacer el enemigo, también la puede hacer un demonio. También la puede hacer que nuestra propia carne.
y nosotros haciendo pasar a nuestra propia carne por el Espíritu y terminar haciendo cosas que realmente Dios no nos pidió, ¿sí? Y terminar desobedeciendo, ignorando y haciendo cosas que realmente Dios no nos pidió, ¿sí? Por eso todos los pensamientos, todo lo que tú escuches, todo lo que tú pienses que es palabra de Dios, tienes que ponerlo por tela de juicio de acuerdo a la palabra. No te puedes guiar por tu propia prudencia porque nuestra prudencia puede fallar. Hay en ciertas cosas que sí podemos ser subjetivos y sí podemos ser prudentes y posiblemente el día atinemos. Pero qué tal si siempre y si dejamos que dependa a la suerte, es decir, uy, si le tiro aquí, qué tal si denle el acierto. Si en vez de dejar de hacer eso y más bien colocamos todo y empezamos a pasarlo por el filtro de las escrituras hasta no encontrar la respuesta, no tomar decisiones, pues ahí sí vamos a ser ¿qué? Totalmente prudentes. Vamos a ser sabios. Vamos realmente a entender lo que Dios estaba diciendo. Por eso Pedro, cuando tuvo esta visión de la transfiguración, ¿sí? Este evento que para nosotros es grandísimo, pero Pedro dijo algo muy importante acerca de esto. Y eso lo vemos en 2 de Pedro 1:19, que dice, tenemos también la palabra profética que más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? Para el tiempo de Pedro era el Tanakh, todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Todos los 39 libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia del Antiguo Testamento, ¿sí? Que dice, haces bien en estar en ella, haces bien en fundamentarte en ella, haces bien porque ese es el que te va a alumbrar el camino, el que te va a guiar en medio de la oscuridad. Por eso sigue en el verso 20, entendiendo primero esto, entendiendo que lo fundamental en las escrituras, que dice que ninguna profecía de la escritura se es de interpretación ¿qué? Privada. O sea, por más que el pastor te diga, es que Dios a mí me dijo tal cosa, si tú no tienes que otras 10 personas te digan lo mismo, ¿qué pasa? Ponlo en tela de juicio y déjalo ahí en un posible palabra de Dios hasta que Dios no te convence y te diga esto es de mí. Porque el que dice no es de interpretación privada. Cuando Dios habló y dio los 10 mandamientos, ¿a cuántas personas se lo dio? ¿Solo a Moisés? ¿Solo a Aarón? Solo estudiamos en el curso básico. ¿Cuántas personas estuvieron allí en la montaña del monte Sinaí escuchando los 10 mandamientos? Todo el pueblo de Israel, ¿se puede decir? Exactamente, todo el pueblo. O sea, más de 3 a 6 millones de personas. Imagínate. Cuando Dios le dio las palabras a Moisés, no fueron solo para Moisés. Todo lo que los sacerdotes, todo lo que Moisés hacía tenía que estar ¿qué? Por escrito. No era algo que el pueblo no sabía, no era algo que el pueblo no sabía llevar al sacrificio y no sabía qué hacían con él. Todos, absolutamente desde el más chiquito hasta el más grande, sabía lo que pasaba tanto en el tabernáculo, tanto en cada una de las partes del templo. O sea, no iban a ojos cerrados, entendían lo que estaba pasando, ¿sí?
Por eso es que la interpretación de las escrituras no es privada. No es como muchos de hoy en día de los líderes o pastores o líderes religiosos que se levantan diciendo es que Dios me habló y esto es solo palabra que Dios me dijo a mí. Y ustedes tienen que obedecérmela, ¿no? Como esos pastores que se han levantado, pues hace mucho escuché de un pastor que decía, no, es que yo me voy a casar con Julanita de tal, y es que esa es mi esposa, teniendo esposa él y la otra mujer casada. O sea, ¿quién realmente está hablando? ¿Dios? Muy posiblemente la carne del pastor o quién sabe qué otra cosa, pero El diablo. exactamente, o sea, eso no era palabra realmente de Dios. Como el caso de la luz del mundo, ¿no? Ujú, exactamente. Entonces, si vemos, ahí es donde debemos de cuidar realmente qué es lo que hacemos con la interpretación. Sigue verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad, ¿qué? Humana. No fue traída por voluntad humana. La profecía fue traída por ¿quién? Por Dios. Dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, es decir, el mismo Dios, a través de su aliento, les dio las palabras que tenían que decir y las palabras que tenían que mostrar al pueblo para hablarles, para exhortarles, para felicitarlos, para compadecerlos, para hacer miles de cosas a través de sus palabras. Pero ¿quién era el que hablaba? Dios a través de estos hombres. Dios los inspiraba. Y esto lo podemos ver porque muchas de las palabras que dijeron los grandes profetas realmente nunca fueron de abundancia, nunca fueron de estar súper bien, casi la mayoría fue ¿qué? De castigos por desobediencia. ¿Cuántos de nosotros les gustaría coger y pararse delante de más o menos 300,000 personas? Hagan de cuenta no más de 100 personas, ustedes enfrente de 100 personas diciéndoles si ustedes no obedecen, va a pasar esto, 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 esto. ¿Ustedes quisieran, lo harían por voluntad propia? No, porque lo primero que vamos a recibir es de todo menos recibimiento, ¿cierto? Imagínate a Jeremías hablando por 40 años que Dios iba a disciplinar al pueblo por no obedecer. O rogándoles, diciéndoles, venga, dejen de hacer tal cosa porque es que vea esto y lo otro. Cuando nosotros lo que menos queremos es problemas, ¿no? ¿Cuántas personas que están a nuestro alrededor vemos que están cometiendo errores, vemos que están caminando por el lugar que no es? ¿Cuántas veces tenemos la valentía de decirles y llamarles la atención y decirles, venga, eso que estás haciendo está mal? La mayoría de las ocasiones preferimos no hablar, ¿cierto? Y no decirles nada por no querer llevar la fiesta mal, sino por seguir estando bien con las demás personas, ¿cierto? Algo que Dios hacía y es que mandaba a sus profetas, ¿para qué? Para hablarles, para motivarles a que la gente realmente recapacitara en lo que estaba haciendo. Y eso lo hacían a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. Lo vemos con el profeta Jeremías. Vuelvo y les pongo el ejemplo con él. El profeta Jeremías llegó en un momento en que se cansó tanto porque lo único que recibía era desprecio, castigos, humillaciones, incluso le pegaban, incluso lo pusieron en un foso, ¿sí? De agua, imagínate, pues esas profundidades, cogieron, lo tiraron allá y pasó toda una noche allá, pues llegó él al punto de decir, venga, yo no voy a hablar más. O sea, todas estas palabras que digo lo que me traen es mal. ¿Por qué voy a seguirlas hablando? Pero ¿qué dice?
Dice que hubo un fuego en él del cual le impedía callar y que era peor, que era más feo de lo que había vivido las cosas anteriores. ¿Y qué dijo? No lo puedo callar, tengo que seguir hablándole. ¿Eso qué era? El fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo guiándolo a lo que realmente debía de hacer. Y eso es cuando Dios nos guía a nosotros a pesar de que nosotros sepamos que ese camino no va a ser tan fácil. Por eso cuando hablamos de Dios y cuando sentimos esa urgencia de hablar de Dios, no es por nosotros mismos. Es directamente el Espíritu de Dios guiándonos a nosotros, inspirándonos a hablar de Él. ¿Sí? Por eso, la mejor manera de nosotros ser guiados por el Espíritu Santo, por lo menos, es empezar estudiando las Escrituras y tomar las decisiones basadas en lo que dice las Escrituras. Lo mismo, poniendo a cada uno de los personajes que tenemos y poner cuál fue su error, y si llega un momento en que yo voy a cometer un error así, por lo menos en el caso de los hombres, acá que hay dos hombres, si se le presenta una mujer a ustedes y les dice, ay mira, tengo la casa vacía, quiero estar con ustedes, pues tomar qué opción, la de David o la de José el soñador. La de José el Soñador. Exactamente, entonces, ya sé qué decisión tomar. Mejor huyo, salgo corriendo acá, así se me quede la chaqueta, así se me quede el pantalón, pero no voy a quedar y no voy a cometer el error, ¿sí? Eso es lo que nos ayuda a las escrituras porque nos empieza a hacer y a caer en cuenta en qué voy a fallar y en qué posiblemente me voy a enfrentar, ¿sí? Otro ejemplo de esto, por lo menos para las mujeres, para nosotras, es el ejemplo de la hermana de Moisés y Aarón. ¿Qué pasó con ella? Empezó a vituperar, empezó a chismosear, empezó a levantar falsos en contra de Moisés. No, es que porque Dios solo habla a través de él, Dios puede hablar también a través de mí. Recordemos que ella era profetisa, ¿no? Entonces, Dios puede hablar a través de mí. Empezó a poner en tela del juicio la autoridad que Dios había puesto en Moisés. ¿De quién estaba dudando? ¿De Moisés o de Dios? De Dios, ¿cierto? De Dios. Exactamente. Entonces, al dudar de Dios, pues, ¿qué estaba diciendo? Es que Dios no, porque escogió a Moisés, Dios se equivocó. Imagínate lo que estaba diciendo, ¿no? Yo era mejor que Moisés, Dios también puede hablar a través de mí. Pues Dios no la castigó con lepra. Y lepra terminal, porque le dijo, le voy a poner la lepra más dura, durante 7 días. Imagínate semejante castigo. Y tener que vivir aislada y tener que nadie se acercara a ella, y no. O sea, y eso creo que es lo peor para uno de mujer. Porque uno de mujer sí que le gusta hablar. Uno de mujer sí que le gusta compartir, ¿no? Y Dios la castigó con eso por estar, ¿qué? Haciendo lo que no debía como parte del liderazgo. Era profetisa, tenía un cargo. ¿De qué de ejemplo hacia el pueblo, no? Entonces imagínate la importancia de nosotros poner nuestras vidas de acuerdo a las escrituras y mirar si nosotros realmente podríamos cometer los mismos errores de ellos o si estamos yendo a cometer un error así. Por eso la importancia del conocimiento de las escrituras, ¿para qué? Para que cuando llegue esos momentos, Dios nos hable a través de las escrituras y digas, mira, 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 cuidado, cuidado, no seas como, se me olvidaron los nombres. La tengo, la nuera de Noemí, esta que se fue a Moab, ya se me olvidó el nombre de ella. Ruth. No, la otra. ¿Quién se acuerda el nombre de ella? ¿Él? Orfa. Orfa, ¿No sé qué? esa, exactamente, Orfa. ¿Sí? O sea, te diga Dios, mira, 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 cuidado que estás actuando como Orfa.
¿Cuál fue la actitud de Orfa? ¿Quién se acuerda? Que sí se Que despidió de regresó con ella, sus... ¿no? Perdón. Regresó con su familia. Ajá, pero al principio que dijo, no, yo voy contigo donde tú quieras que vaya, yo voy, ¿no? Pero Pues sí, después por el pero camino lo fue pensando y dijo, no, 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 mejor no, mejor me quedo, ¿no? Y hasta le dio el besito y todo, el besito traicionero, dicen uno, ¿no? A veces podemos estar actuando con esa misma actitud. Y eso es lo que y eso es la que nosotros debemos de tener, pasar nuestra experiencia, lo que estamos viviendo y ponerla de acuerdo a lo que vivieron cada uno de estos personajes. ¿Será que yo estoy teniendo esta actitud de Orfa o estoy teniendo la actitud de Ruth? Totalmente sincera y realmente querer vivir bajo la voluntad de Dios, o voy a seguir a Dios pero hasta el cierto punto que a mí me guste, porque es que si me toca estas cosas, no, mejor yo me devuelvo, mejor yo me voy, ¿no? Y ahí es donde empezamos a tener que cambiar nuestras vidas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que cada vez que nosotros vivamos y que tengamos incluso gente a nuestro alrededor que conozca de las escrituras para que Dios también nos pueda hablar a través de ellas. Porque ¿qué sirve que yo esté buscando de Dios, pero todas las personas que me rodean están en contra de Dios? Lo que vamos a hacer es que te van a llevar a apartarte de Dios y no a buscar de Dios. En cambio, si tienes a una persona que está buscando de Dios, que quiere conocer de Dios, que quiere conocer de las escrituras, te va a llevar a buscar más de Él. Te va a llegar a querer que conozcas más de él, que quieras estar más de él, ¿no? Por eso ahí se conoce, ¿no? Y lo he escuchado mucho, por lo menos de gente que es de emprendedores y todo eso, y dice, si quieres ser emprendedor, júntate con empresarios. Si quieres ser un hombre sabio, júntate con los más sabios, ¿sí? No al contrario, no te juntes con los más que no saben nada, ¿no? Entonces, si nosotros queremos cambiar nuestras vidas, pues tenemos que juntarnos realmente con gente que realmente vaya tras en la misma meta que nosotros tenemos, ¿no? Porque ¿qué sirve que tú quieras ser empresario y llegue otra persona que no quiere ser empresario y odia a los empresarios? ¿Qué va a pasar contigo? Vas a terminar dejando que ese sueño de ser empresario, ¿no? la duda, nos siembran la duda. Exactamente. Y pues esa duda empieza a hacer que tú lo pienses y que estés tambaleando de un lado a otro hasta que digas, no, no, mejor no. Porque para qué esto si mira todo lo que trae, ¿no? En cambio, si te juntas con todos los empresarios, pues aprendes y incluso tienes muchos más caminos porque incluso ellos hacen que tú no caigas en ciertos errores que ellos ya cayeron. ¿Cierto? Eso es la importancia también de conocer eso. Entonces, es algo que debemos de tener, ¿sí? ¿Y por qué debemos de tener personas a nuestro alrededor que conozcan las escrituras? ¿Por qué es tan importante? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Por qué es tan importante que yo tenga personas a mi alrededor que conozcan de las escrituras, incluso mucho más que yo? O mucho más que cada uno de ustedes. Porque tendríamos la manera de compartir, de dialogar, de verificar, habría muchas cosas que compartir, ¿sí? De buscar, ¿cómo? Regraduir, en fin, tendríamos ahora sí que dónde cortar, ¿no? Para poder conocer más de las escrituras. De Exactamente. aprender, de verificar. Ajá. También. O simplemente como para poder como comportarnos, ¿no? También es como lo que decías, si nos juntamos con, no sé, que les gusta a lo mejor el trago, la fiesta, pues eventualmente vamos a ser así.
Ujú. ¿no? Y a lo mejor con personas que conocen las escrituras, pues uno nos van sacando de dudas, podemos tener, ay, ¿cómo se dice? Retroalimentación y todo eso, o incluso simplemente, como decíamos, bueno, lo hemos visto en clases pasadas, ¿no? Guiarnos con el ejemplo de decir chi, ¿no? Y en las escrituras esto, o sea, como que se te van quedando también, pues cosas, ¿no? O sea, cambiar nuestra forma de, pues, de actuar y de ser e incluso hasta de pensar, ¿no? Ajá. Exactamente. Si ves, todas esas cosas son muy válidas. Lo que dijeron cada uno de ustedes realmente es muy importante. Por eso la importancia de rodearnos, o sea, que la rosca, digo yo, la parte más cercana que ustedes tengan, sea con personas que conozcan las escrituras. Incluso si pueden conocer mucho más de las escrituras que ustedes mismos, mejor. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que crezcamos mucho más en el conocimiento de las escrituras, que incluso nos impulsen a querer conocer más, ¿cierto? Eso no quiere decir que ahora ya no vas a poder hablar con otras personas, eso no quiere decir que no puedas tener otra clase de amigos, sí lo puedes tener, pero la rosca más cercana, es decir, con los que tú vas a andar mucho más y a los que más les vas a poner cuidado, a los que más les vas a poner atención, ¿son quiénes? Aquellos que están de acuerdo a las escrituras de Dios, que conocen las escrituras, que andan de acuerdo a ellas, ¿no? ¿Para qué? Para que tú no estés mal interpretando, para que tú no hagas de la doctrina, de las palabras de Dios, de acuerdo a tu propio pensamiento o tu propia interpretación. Porque qué tal si tú eres el más sabio del grupo y todos, uy, qué chévere, uy, este sí sabe, uy, mire este, pues te vas a creer que te la sabes de todas y cuando menos pienses estás rayando en la línea roja en vez de la línea verde, ¿sí? Y está haciendo el camino totalmente, ¿qué? Equivocado, ¿sí? Por eso la importancia y por eso les digo que casi siempre es mejor tener a alguien que tenga, ¿qué? Mucho más conocimiento, pero que no sea solo una persona, sino que sean varias, de las cuales tú a medida que los vas escuchando, vas entendiendo y vas diciendo, uy, acá sí que realmente, uy, esto yo no lo había visto así. Uy, acá sí es que esto yo lo entendí re mal, ¿cómo así que yo estaba viendo esto así y ahora, vea, ya me cayó el 20, ¿sí? Eso nos ayuda a crecer. Sí, igual que lo hicimos de niños chiquitos, necesitamos una persona que ya supiera leer y escribir para enseñarnos a nosotros a leer y escribir. De lo contrario, hubiéramos aprendido. Imagínate dos bebés del mismo nivel queriendo aprender a leer y escribir. A duras penas escribirán algo. A duras penas. Pero necesitan a alguien mucho más sabio que los guían. Y en este caso Dios utiliza a esas personas que conocen mucho más de las escrituras para guiarte, para guiarnos, ¿sí? Por eso la importancia de los diferentes ministerios que hay. Por eso dice Proverbios 11:14, donde hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos que dice, hay seguridad. No puedes escuchar solo el consejo de una persona. Tienes que verificar ese mismo consejo, ponerlo a la luz de las escrituras primeramente y ponerlo en tela de juicio delante de muchas personas que estén en sabiduría. Cuando digo que estén en sabiduría es que estén de acuerdo a las escrituras. Porque imagínate tú pedirle un consejo de X cosa a 10 inconversos, a 10 personas que no creen en Dios y van en contra de Dios, que es lo primero que te van a llevar a ir en contra de Dios, ¿no? Y posiblemente a cometer un error peor, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado. En Proverbios 15:22 también nos dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Hay pensamientos que son muy buenos, y que aquellos consejos te van diciendo, mira, estos que estás este pensamiento sí está correcto. Sí lo puedo lograr, ¿no?
Por lo menos en la educación de los hijos. Hoy en día, ¿qué es lo que dice la multitud de la gente? No, mira, eso no hay que castigarlos, eso hay que hablarles, eso es que eso hay que conversar con ellos, es que no sé qué, pero llega un momento en que toca poner disciplina, y eso lo dicen los más grandes que saben acerca de esto de psicología y todo eso. Hay que disciplinarlos en algún sentido. Las escrituras que nos aconsejan mayormente, llega al punto que hay que disciplinarlo con vara, ¿no? Porque tiene que saber, igual que nosotros también somos disciplinados, a pesar de que no esté la mamá ahí al lado con la varita y disciplinándonos, no, pero lo que nosotros nos disciplina, ¿qué son? Las caídas, las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y después de haber cometido esa, entendimos la disciplina y decimos, no, si yo me meto en esto, vuelvo y caigo en el mismo error que cometí antes, ya no voy a seguir haciendo eso y voy a cambiar esto. Y sigo otro camino, ¿no? Eso es algo que nos enseña las experiencias de vida. En Proverbios 24:6 también nos dice, porque con ingenio harás guerra y en la multitud de consejeros está ¿qué? La victoria. Con ingenio, con estrategia, puedes ganar la guerra, pero posiblemente muchos consejeros te van a dar diferentes estrategias y no te vas a casar solo con una y te va a llevar a la victoria, ¿sí? Eso es lo que nos dice. Por eso lo importante de congregarnos, de estar acá aprendiendo los unos de los otros, de estar teniendo gente a la cual nosotros podemos preguntar y nos pregunten. ¿Por qué nos pregunten? Porque eso hace que tú también estés pensando, ¿no? Cuando te hacen unas preguntas totalmente difíciles, totalmente que tú dices, y ahora yo cómo le contesto, pues eso hace que tú quieras aprender más y estudiar más acerca de las palabras de Dios, ¿sí? Cuando tú le preguntas a otra persona, ¿qué estás queriendo? Queriendo conocer más. Saldar dudas que tienes, despejar dudas, y al despejarlas vas a tener mucho más certeza de lo que crees y mucho más convicción en dónde estás caminando, ¿sí? Por eso la importancia de estar rodeado de gente que realmente vaya de acuerdo a las escrituras, ¿sí? Por eso cuando vemos a Yeshua, ¿sí? Él lo que estaba representando al pueblo de Israel, a todo lo que el pueblo de Israel debió haber sido, ser luz, llevar palabra de vida, llevar instrucción, ser realmente ejemplo para todo el mundo, pero ellos no quisieron. Por eso cuando hablamos del bautismo, lo que en hebreo se conoce como tevilá, ¿sí? Es lo que estaba pasando para el tiempo de Egipto, ¿sí? Yeshua se estaba identificando con este pueblo de Israel que salió de Egipto. Estaba poniendo en él, diciendo, ellos pasaron, ellos se bautizaron, ellos cruzaron el mar. Pero, ¿qué pasó? Ellos no dejaron allí su pasado, no dejaron allí la esclavitud, no dejaron atrás todo lo que habían vivido, sino siguieron con eso a lo largo del camino, y por eso les tocó quedarse 40 años a lo largo del desierto, caminando de un lugar a otro, ¿sí? ¿Y para qué? Para que se despojaran de todo lo que ellos pensaban que es correcto y caminaran de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que Jesucristo es llevado al desierto para ser tentado. ¿Para qué? Para restaurar aquello que el pueblo había defraudado, aquello que el pueblo había fracasado, aquello que el pueblo había incumplido. Jesucristo empieza a hacer esa restauración y lo vemos desde el verso 1. Que dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. El enemigo,
el adversario, ¿sí? Acá cuando encontramos el diablo, si nosotros lo miramos en el hebreo, realmente es Satán, ¿sí? Y lo encontramos como adversario. No es el adversario de Dios, porque Dios, ¿quién se le puede oponer a Dios? Nadie, ¿sí? Nadie puede pelear contra Dios. Dios es el que tiene la suprema autoridad. El adversario es ¿para quién? Para nosotros. ¿Y qué es lo que hace un adversario? Te muestra las debilidades. Si nosotros lo ponemos en un equipo de fútbol y tenemos una competencia o hay una competencia de dos equipos, cada uno de los equipos tiene que buscar que las debilidades del otro para atacar las debilidades. Entonces, ¿qué tiene que hacer cada uno de los dos equipos? Perdón. ¿Qué tiene que hacer cada uno de los dos equipos? Tiene que coger y esforzarse a hacer lo que Dios le está pidiendo, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer, es decir, mejorar cada una de las debilidades que tiene. Si un equipo es débil en defensa, ¿qué tiene que hacer? Fortalecer la defensa. Eso pasa en nuestras vidas. El adversario te va a mostrar en qué estás más tentado. Algo que siempre te llame la atención y que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios es la tentación y es posiblemente tu debilidad. Lo ponemos desde este punto de vista. Tú siempre sales a la calle y preciso peleas con alguien. Porque te atropelló, porque se te cruzó, porque te desvió, porque se te atravesó, por X o Y razón, estás peleando. Y posiblemente tú no buscas la pelea, sino la otra persona empieza a buscarte la pelea hasta el punto que los dos se van a madrazos, hasta los dos puntos empiezan a pelear, ¿no? ¿Cuál es tu tentación? ¿Qué es lo que realmente y cuál es tu debilidad en ese momento? El no dejarte de los demás, el defenderte según de lo que te digan. Si él me dice, pues yo le digo. Si él pues yo le vuelvo a repetir. Sí. Pues Que realmente, caiga en la tentación. Ajá. pues realmente nos llegan a probar y ven si el grado de nuestra fortaleza o nuestra debilidad. Y si es un adversario que de alguna manera, o una persona con un poder de dominio sobre sí mismo y lo ejerce sobre nosotros en nuestra debilidad, pues ahí nos va a demostrar que realmente no somos quien decimos ser o quienes pensamos que somos, ¿no? Bueno, no es no es fácil muchas veces el identificar nuestras debilidades hasta que alguien nos las muestra, nos provoca, ¿no? Y entonces en ese momento decimos, ching, caí con una persona que tiene menos preparación espiritual que yo y me dejé llevar por su coraje y caí a donde él me quería llevar. Claro, y ahí incluso hasta a veces hasta nos dañan todo el día, ¿no? Peleamos y esa pelea y esa rabia quedó para el resto del día, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar, bueno, ¿qué tan paciente soy? O sea, realmente yo me dejo llevar y me voy a poner el tú con él, o realmente yo voy a ser esa persona que se come la lengua y contesta con bendiciones, contesta con buenas palabras, y qué pasa, la otra persona pues va a quedar desanimada y prefiere ir a buscar a otra con quien pelear, ¿no? Como dicen, para pelear se necesitan dos. Por más que tú quieras pelear con otra persona y no la encuentres, ¿qué te queda? La única opción de pelear contigo mismo, coger y sacar esa ira o ese mal genio con otra cosa, ¿no?
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver qué es y qué es lo que nos está probando Dios en cada uno de los aspectos. Algo que a lo cual también acá se va a probar, ¿sí? Si acá lo vemos en el Stronghold, sí, acá lo tienen acá a este lado, pues se los acerco. Ups. En un segundo porque no lo acerqué. Acá lo ven en el Strong, sí, se ve un poquito borroso porque la imagen es muy chiquita. Dice que Satán, sí, es oponente, opositor, o sea, va en contra de lo que tú quieres llegar. Específicamente Satán, Satanás, el archienemigo de qué? De lo bueno, ¿no? Curiosamente lo que dice ahí, ¿no? El archienemigo de lo bueno. Entonces, si tú quieres hacer lo bueno, vas a encontrar el archienemigo del que quiere que no camines en lo correcto, ¿no? Eso es algo que lo vamos a estar viendo. ¿Mm? Entonces, por eso la más importante, por eso el entender el concepto del diablo o de Satanás, ¿por qué? Porque este es, hoy en día es uno de los conceptos más difundidos, pero también más mal interpretados, porque incluso le llegamos a decir a todo, uy, Satanás fue el culpable. Satanás fue el culpable que te caíste, Satanás fue el culpable que te fue mal en todo el día, le echamos la culpa a todo el Satanás, ¿cierto? Cuando la mayoría, y yo digo posiblemente el 90% de las cosas las tenemos, ¿quiénes? Nosotros. Nosotros mismos somos el culpable de ciertas cosas que nos pasan en la vida. ¿Por qué? Porque es como el adversario es el que nos pone las dos bandejas, ¿sí? Te dice, mira, tú estás cogiendo este camino, tú verás si lo quieres coger, pero yo te ofrezco este, el más fácil, el más bonito, el más directo, ¿cierto? Y ahí es cuando nosotros empezamos a batallar en nuestra mente a decir, ay, venga, le obedezco a este o a este, ¿a qué camino me corresponde más, no? Dinos, Rocío. Judith, a mí me pasó algo que no sé cómo explicármelo hace algunos años. Resulta que me fui con unas personas en un barco a pasear al mar. Entonces nos desembarcaban en cada puerto hacia el lado sur de México y nos bajaron en Puerto Vallarta, Jalisco. Bajamos, fuimos a tiendas cerca de ahí de donde está el muelle para que no nos fuera a dejar el barco, pues. Y ya cuando teníamos que regresar, veníamos un poquito a prisa para poder llegar al muelle y yo ya andaba con bastón. Entonces una de estas personas se empezó a burlar de mí, como quien dice, ¿no? Dice, y vas a llegar así con el bastón, mira cómo vas caminando, y se empezó a reír. Juliet, di yo 4 pasos más, y ¿qué crees? Esta persona se cayó. De la nada, se cayó. Entonces las personas que estaban bien, porque yo no pude levantarla, pues apenas me puedo yo. Y ya vinieron las otras 2 personas que iban conmigo y la levantaron y le dijeron, ya ves, por burlarte de Rocío. Le dijo una de ellas, antes Dios daba en abonos, ahora da en contado. Y yo me quedé como, yo no opiné pues porque yo no supe qué decir, pero así fue Judith, así, ella burlándose de mí, se cayó, yo di 4 pasos más y ¡pum! Ella fue a dar ella, se hizo una fisura en el pie, ya no pudo salir, a otro día no pudo salir hasta que llegamos a Acapulco, creo que ya no pudo salir a ningún lado. Entonces yo me quedé, ay señor, ¿cómo? No me expliqué de momento, ¿sí? Entonces está lo que usted está diciendo, pues, con respecto a esto, ¿no? Que la verdad, pues sí, no sé si intervenía el adversario, no sé si, no sé, porque yo tengo entendido que Dios no nos tienta, Dios nos da señales, Dios nos da o manda a uno de sus ángeles pero él en sí, yo tengo entendido que él no nos toca, no nos tienta, no sé si esté equivocada. Y un favor, ¿me puedes pasar la otra
La otra imagen para tomarle foto, porfa. ¿La anterior? Sí, porfa. Vale. Esta. ¿Listo? Sí, gracias. Vale. Entonces, pues no sé qué pensar, la verdad. Bueno, de decir que Dios nos tienta, ese es posiblemente es un término muy complejo para nosotros. Yo sí creo que Él nos tienta, igual que un padre coge y pone a prueba a sus hijos, ¿no? Acá la mayoría de ustedes podría decirlo, ay, le voy a dejar esta cascarita, le dejo 10.000 pesos acá a mi hijo a ver qué tan honesto es. Si no se va a coger la plata de su padre, ¿no? Casi siempre los hijos se cogen la plata de los padres y al rato le dicen, o muchas veces ni le dicen, ¿cierto? Papá, te cogí tanta plata, ¿no? Eso es algo que a veces se tiene, pero que hay que enseñar a los hijos que la plata de los demás se respeta, así sea la del papá, ¿cierto? Siempre hay que pedirla, porque uno no sabe esa plata para qué era, qué tal fuera para un recibo. Y fue y se la gastó el chino. ¿Y qué pasó con el recibo? ¿De dónde se saca? Tocó sacarla. ¿De dónde? Del lugar donde no se tenía, ¿no? Eh, no sé si estén de acuerdo conmigo, igual ese concepto de tentar, a veces pensamos que el tentar es símbolo de que te pone las cosas que más te gustan a tu frente y te hace caer, ¿no? Pero es el probar realmente cuando Dios nos prueba, más que tentar, es mostrarnos a nosotros mismos que realmente andamos de acuerdo a lo que decimos. Dios no necesita, Dios no necesita probarnos, Dios no necesita tentarnos, Dios no necesita nada de eso porque Él ya conoce lo que realmente somos. Incluso mejor de lo que nosotros nos conocemos, ¿no? ¿Por qué nos prueba o por qué las tentaciones vienen a nosotros? Porque es la manera en que nosotros conocemos el estado en el que realmente estamos. ¿Para qué son las evaluaciones o para qué son las pruebas en un colegio, en un estudio? ¿Será que los profesores necesitan las evaluaciones? Un profesor no necesita las evaluaciones porque él ya conoce, él ya tiene el conocimiento. El que necesita es el estudiante adquirir ese conocimiento para poder pasar al siguiente nivel. Porque qué tal si el niño no se sabe las vocales y va a pasar al grado tercero y no sabe ni siquiera todavía escribir. Entonces, ¿qué tienen que decirle al niño? Mira, si tú quieres pasar a tercero, necesitas aprender estas habilidades. De lo contrario, no puedes pasar. ¿El profesor necesitó algo? ¿El profesor perdió algo porque el niño no pasara? No. Él cumplió con el deber de mostrarle al niño lo que le faltaba. Lo mismo es Dios con nosotros. Él pone las pruebas, Él nos puso un adversario para que mostrara las debilidades y nos dijera, mira, ¿quieres pasar al siguiente nivel? Primero tienes que trabajar esta área. ¿No eres paciente? Pero ¿qué tal? Para casarte necesitas ser paciente. Para cuidar hijos necesitas ser paciente. Para trabajar necesitas ser paciente. Incluso para todo en esta vida necesitamos ser paciente. Y si no eres paciente y eres lanzado y quieres todo de rápida, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que no vas a sobrepasar eso y vas a terminar cayendo y cayendo y diciendo fracaso y fracaso. ¿Por qué? Porque necesitas desarrollar la paciencia. Para ejercer un cargo hay que tener paciencia. Paciencia con los jefes, paciencia con el trabajo, paciencia con muchas cosas, ¿no? Y dependiendo del área que estemos, más que todo cuando trabajamos en parte de usuario, ¿no? De tener el acceso con el cliente, creo que es mucho más difícil porque hay gente que no es tan bien y hay que tener paciencia incluso al hablarles, ¿no? Entonces imagínate, las pruebas y las tentaciones sí creo que son de parte de Dios, todo es de parte de Dios. Muchos dicen el mal Dios no lo creó, el mal Dios lo creó.
¿sí? Puede que para nosotros suene raro, loco, descabellado, pero Él lo creó para que nosotros tuviéramos esa opción de decidir. ¿Qué prefieres o qué camino prefieres estar? ¿Prefieres estar de acuerdo a su voluntad por voluntad? Valga la redundancia, es decir, ¿quieres vivir de acuerdo a su ley y a lo que Él pide voluntariamente o lo quieres hacer por obligación? Porque Dios, y lo he dicho en otros estudios, si Dios quisiera nos pondría un botón a cada uno de nosotros y dijera, ahora vas a ser obediente, ¡pum! ¿Sí? Ahora Abby va a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, ya le puse el botoncito, ¿sí? Imagínate qué tan bueno sería así, sería mucho más fácil. Ya no tengo que pelear con mi carne, ya no tengo que pelear con nada, pero estaríamos que siendo qué? Obligados. No hay voluntad, no hay decisión propia, ¿no? Seríamos como un robot. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere es que tú realmente lo ames y lo sigues por voluntad propia, y para eso pues necesita ponerte las pruebas para saber si realmente lo que tú dices ser y caminar realmente está de acuerdo a tus propios actos y a tus propias decisiones. Ejemplo de esto lo podemos ver con Pedro. Pedro, ¿qué dijo en el momento en que Jesucristo dijo, yo voy a ser entregado, tengo que morir, ¿sí? ¿Y qué le dice Pedro? No, si tú vas a ir hasta la muerte, yo allá te sigo, yo allá llego contigo. Pero ¿qué pasó después? Cogió y lo negó 3 veces. Y no solo lo negó, no, yo no lo conozco, no, lo negó con grosería, lo negó incluso con maldiciones. O sea, imagínate el nivel de rechazo que hizo Pedro en ese momento, no fue un rechazo mínimo, y más para ser de los más cercanos, porque Pedro era la rosca de Jesucristo, era de los más cercanos, de los más allegados, imagínate, ¿no? Y ahí Pedro, ¿qué se dio cuenta? Realmente después dijo que no, yo ya no estoy al nivel que decía estar. Yo es que daba la vida por él, que iba a la cárcel por él, porque dije que no lo conocía. Hubiera podido haber estado con él ahí al lado, ¿no? Por eso es que muchas de las palabras que nosotros decimos y muchas de las actitudes que nosotros decimos pues tienen que ser probadas, ¿sí? Porque a veces le decimos a Dios, no, Dios mío, yo voy contigo sin importar las circunstancias, sin importar las dificultades, y preciso es cuando vienen más problemas. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Cuando ustedes le piden, uy, Dios mío, dame paciencia. Paciencia. No pidas que te dé paciencia. Que es cuando más problemas tienes, cuando más filas te toca hacer, cuando más preciso llegan tus sobrinitos o tus primitos, y eso, mejor dicho, te ponen los pelos de punta porque no hacen caso, porque brincan de un lado a otro, ¿no? Entonces te pone ciertas cosas donde tú vas a tener que desarrollar la paciencia, ¿cierto? Incluso Pablo dice que las pruebas traen paciencia. ¿Sí? Es curiosamente, ¿no? Y por eso yo sí digo, no sé, ya ustedes me dirán si no es así o no, pero realmente Dios nos da la tentación y Dios nos pone la prueba para ver y para que nosotros veamos. Es como un tipo de evaluación una autoevaluación para determinar en qué nivel estamos, porque casi siempre nosotros pensamos que estamos súper bien con Dios. Y viene la tentación o viene la prueba, ¡pum!, caímos, y ahí volvemos al inicio y decimos, uy, Dios mío, yo pensé que estaba acá fuerte y definitivamente estoy re mal, ¿sí? Fallé, rotundamente caí, ¿no? Entonces ahí es donde viene, y por eso hay 2 errores realmente que nosotros pensamos en cuanto al enemigo.
Pensamos que el enemigo no existe, que esto de los demonios no existen, que eso para qué le doy tanta importancia, ¿cierto? O está la segunda, bueno, ya vamos a ver la segunda, esto lo vemos como en Efesios 6:12, que realmente nos dice que sí existe. Y nuestra lucha realmente no es con el vecino, no es con nuestro padre, no es con nuestro hermano, no es con nuestro amigo ni con el jefe, sino con quién. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, con ningún ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, y casi siempre la mayoría de las luchas, son espirituales. Por eso cuando alguien te rechaza, cuando alguien te levanta falso, cuando alguien va en contra de ti, siempre recuerda que no te están rechazando a ti, que no están yendo en contra de ti, sino en lo que realmente tú crees, confesas y anhelas ser, que es estar con Yeshua, ¿sí? Caminar con Yeshua. ¿Qué es lo que están rechazando? Están rechazando a Yeshua, no quieren caminar conforme a su voluntad. Y como tú quieres ser un reflejo de él, entonces, ¿qué hacen? Te van a rechazar, te van a ir quitando, y eso es realmente lo que pasa a nivel espiritual, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de no tomar cuando estén levantando o estén criticándote o estén diciendo cosas malas, no las cojas, que es realmente todo contra ti, sino que Dios las está utilizando por algo, y que eso es una lucha que vas a tener mucho más a nivel espiritual, de la cual la podemos ganar solo estando y actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso no es una lucha que ahora yo me voy a pelear con el enemigo o ahora yo me voy a pelear con los demonios. No. Porque ¿será que podemos pelear con ellos? ¿Tenemos la capacidad para pelear con ellos? No. El que nos da la capacidad y el que realmente pone su espíritu para nosotros poder salir adelante, ¿quién es? Dios, ¿sí? Dios es el que los saca, Dios es el que los quita de nuestro lugar. La lucha espiritual sí existe, pero los que luchan, ¿quién es? ¿Quién es? Dios contra aquellos que hacen la maldad, contra nuestros archienemigos, contra los demonios, ¿sí? Nosotros solo tenemos que escoger el bando correcto. Eso lo podemos ver por lo menos con Eliseo. No sé si ustedes se acuerdan ese momento en que Eliseo estaba viendo todo un ejército que lo estaba rodeando y que estaba yendo en contra de él y de Israel, ¿cierto? Y el siervo que dice, uy no, hasta acá llegamos. Este fue el acabose, vea todo ese ejército y nosotros acá ni tenemos armas ni nada, ¿y qué vamos a hacer, no? ¿Y qué dice Eliseo? Dice que ore, le dice Dios, muéstrale que realmente a nivel espiritual qué está pasando. ¿Y qué estaba pasando a nivel espiritual? ¿Quiénes estaban protegiendo a Eliseo? Había carros de fuego, jinetes y todo, y eso estaba lleno incluso más de lo que el ejército que había ahí alrededor de ellos, ¿no? Entonces, y Eliseo dijo, voy a pelear con ellos, me voy a levantar en armas y voy a ir a pelear con ellos. No, ¿qué dijo? Tenemos a alguien más grande que nos respalda, y al pensar y al creer que Dios es el que nos respalda y lucha por nosotros, entonces nosotros tenemos la victoria. Solo tenemos que seguir lo que Él nos dice, seguir su voluntad y obedecerle. Vivir de acuerdo a lo que Él nos pide, ¿no? Que eso es algo súper importante. Ejemplo de esto lo vemos en Daniel, también en Daniel 10:2 nos dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hidekel. Verso 13, más adelante.
Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Qué pasó acá? Él estaba batallando a nivel espiritual, tenía una congoja a nivel espiritual por todas las visiones que había tenido anteriormente, ¿sí? ¿Qué dice? Está ayunando por 21 días. Dice que, y acá dice, más el reino de Persia se opuso contra ¿quién? Contra Miguel. Por 21 días hubo una guerra mientras que Daniel estaba ayunando, mientras que Daniel estaba buscando de Dios. ¿Qué pasaba? Había una guerra a nivel espiritual. ¿Y será que Daniel estaba guerreando? Él ni sabía lo que estaba pasando. Pero cuando el ángel se le presenta a Daniel, el ángel Miguel le dice, mira, me demoré porque el reino de Persia se me opuso y no pude librarme de él hasta ahorita. Y vengo a darte la noticia y vengo a hablarte de lo que va a pasar al fin de los tiempos, ¿no? Imagínate, siempre a lo largo de nuestras vidas, incluso ahorita mismo puede haber una guerra espiritual, de la cual nosotros tenemos que escoger cuál es nuestro bando, si estamos de acuerdo al bando de Dios o de acuerdo al bando del enemigo. Entonces, Daniel se armó, mientras que estaba ayunando, se armó de oración, se armó de acuerdo a las escrituras, vivió, ¿cierto? Y él no estaba viendo lo que estaba pasando, pero a nivel espiritual estaban pasando muchas cosas, ¿sí? En 2 de Corintios 2:10, ¿qué nos dice? Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si en algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Por qué no ignoramos sus maquinaciones? Porque conocemos lo que quiere hacer. Llevarnos en contra de Dios, que no vivamos de acuerdo a su voluntad, que lo desobedezcamos, que estemos haciendo otras cosas menos lo que Dios quiere que hagamos, ¿cierto? A eso nos tiene que dar. Por eso la segunda opción es andar todo el tiempo con una actitud de que estamos viendo demonios. Ese es el otro extremo. Un extremo es que no conozcamos y un extremo es que digamos no existe, Satanás no existe. El otro extremo es que a todo le llamamos demonio. Uy, es que el demonio me hizo caer. Uy, es que el demonio me enfermó. Uy, es que el demonio de mi hijo hizo tal cosa, ¿no? Le ponemos todo el demonio. No sé si a ustedes les pasó, pero por lo menos a mí fue una época donde yo estaba asistiendo a una iglesia, pero eso fue hace jurgo de años, mentiras, hace como unos 10 a 15 años, sí, eso ya fue hace bastante tiempo, y hubo una época en que todo le decían es de Satanás. Uy, eso es la batería es de Satanás, uy, eso es de no sé qué, eso es de Satanás, todo le echaban la culpa a Satanás. No sé ustedes si vivieron una época así, donde incluso uno mismo llegó a decirle, uy, es que eso es Satanás, me quemó, eso es de Satanás. Se incendió es de Satanás, todo era Satanás, pobrecito él tenía la culpa de todo, ¿no? Eso es a veces, y hay muchas personas que hacen eso, a todo le echan la culpa a Satanás, todo le ven el pobre, él es el que hizo todo, él es el que hace todo, ¿no? Y a raíz de esto fue que empezó un movimiento de la guerra espiritual, que la guerra espiritual realmente empezó en los años 80 y 90 después de Cristo,
sea, eso es más o menos de nuestra época. Eso fue, si no estoy mal, desde 1980 o 90 o antecitos, empezó a esto del movimiento de la guerra espiritual. Antes de eso no se hablaba de guerra espiritual. Se conocía que había demonios, se conocía que había eso, pero no era una lucha que yo tenía que pelear con el demonio. ¿Sí? Imagínate. Creo que ya lo conocí por ahí del 2010 o 15, o sea, yo ni sabía nada de eso. No se conocía, ¿no? Como que por eso. en mi familia nada más era el rosario y nada más, ¿no? Y aceptar todo lo que Dios te daba, bueno o malo. Te caías, Dios te castigó. Te enfermabas, ¿qué pecado oculto tienes, no? Y así de, uy, no, pues ya mejor me quedo callada, ¿para qué me quejo? Yo eso ni lo sabía. Sí, no, imagínate, ¿no? Y por lo menos el que empezó a hacer esto de la guerra espiritual es un profesor, ustedes lo pueden buscar y se los dejo de tarea, es el profesor Peter Warner, ¿sí? Se parece a Warner de esto de la televisión, no es, no es ese Warner, ¿no? Este es otro, ese es Peter Warner. Fue un hombre que enseñó sobre este tema y habló mucho, o sea, empezó a enseñar mucho acerca de esto, empezó a hacer y sacaba, tenía un fundamento bíblico, pero muy poco, o sea, no se basaba en todas las escrituras, es como la mayoría de hoy de los temas que tienen la mayoría de las doctrinas a nivel de iglesias, la mayoría no están fundamentadas en la escritura, ¿sí? Es decir, que se contemple desde Génesis hasta Apocalipsis y que no se contradiga, ¿sí? Y realmente, si nosotros nos ponemos a examinar todo el estudio de él y empezamos a ver sus citas de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que estaba pasando en el momento, vamos a ver que no tiene mucho fundamento de ser la guerra espiritual, porque ustedes cuando ven a un discípulo peleando con los demonios, o a Moisés o a los profetas, ¿cuándo los vieron peleando con un demonio? ¿Cuándo vieron a Jesús poniéndose guantes y decir voy a pelear con los demonios? Por lo menos estos 2000 demonios que tenía un hombre. ¿Él peleó con ellos? No. Jesucristo solo les dijo sal fuera de aquí, ya. No les dijo más. Ordenó, ¿no? Exactamente, ordenó. Fue muy diferente. ¿Sí? Porque tenía la autoridad. Pero ahí es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que es que realmente no. Y después de esos eventos, incluso los eventos que más habla acerca del echar fuera demonios los hizo Jesucristo. Si miramos en las cartas de Pablo, de Pedro, de Judas, en el libro de los Hechos, ¿cuántos demonios fuera echaron ellos? Que yo recuerde hasta el momento de lo poco que he estudiado, ninguno. No sé ustedes. ¿Por qué? Porque ¿quién más tenía autoridad de echarlos fuera que el mismo Jesucristo? Estaba santo en todos, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar esto y echar un poquito de cabeza acerca de esto. ¿Sí? Lo siguiente, la próxima clase vamos a concluir con esta parte del tema, que ya me estoy pasando. ¿Sí? Dinos, Tony. Sí, me regalan medio minuto para leerte quién fue Peter Wagner. Nada más una parte. Claro, sí, fíjate, claro. yo te decía, yo conocí como por ahí del 2015, ¿no? Y justamente él es de 1930 a 2016. O sea, prácticamente cuando él partió con el Señor, yo empecé a conocer un poco de esto. Dice que fue un influyente teólogo, misionólogo y escritor estadounidense, que fue reconocido como una figura clave en el movimiento carismático evangélico y líder de la nueva reforma apostólica. Fue profesor durante 30 años en el seminario teológico Fuller y autor de numerosos libros sobre crecimiento
de iglesias, guerra espiritual y ministerio apostólico. Y obviamente aquí en su biografía trae más cosas, pero sí me llamó la atención esto, ¿no? Que como tú dices, curiosamente no sabíamos, y casi como en muchos héroes o gente muy preparada o escritores, que ya después de que parten es cuando son conocidas sus obras, ¿no? Exactamente, sí. Gracias. Vale, no, y toda esta guerra espiritual se empezó a hacer incluso con los comentarios y todo eso porque empezaron a escuchar de él y les pareció válido y empezaron a transmitirlo, ¿no? Dino sabe. Bueno, tocando igual un poco el tema de lo de la guerra espiritual. Por ejemplo, justo cuando empezó y empezaba de moda ciertas iglesias, porque en las que a veces íbamos, como que lo hacían. Yo estaba muy chiquita, incluso me daba miedo, porque yo decía, no manches, aquí ahorita va a salir un demonio y se me va a meter y empiezas a escuchar a la gente adulta que hace su guerra espiritual y empieza a gritar, quieras o no, pues eso a un niño lo espanta, ¿no? Lo asusta. Y Claro. es así como más, no, ay, no, 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 mejor no toque, ¿no? Ya conforme vas creciendo, como te dicen los fantasmas y todo eso, yo lo he dicho, ¿no? O sea, tanto existe lo bueno, existe lo malo y sabemos, ¿no? Y más si estamos estudiando ahorita las escrituras, pues sabemos que existen los demonios. Pero también es como le he dicho a la gente, le dije, porque luego pasa, no sé, X cosa, ¿no? Que ya se me cayó el café o cualquier cosa. Y es así como de, es la vida. O sea, el diablo no anda pensando, ay, voy a hacer que a este se le caiga su celular para algo, ¿no? O sea, a veces siento que también no estoy justificando ni mucho menos, ¿no? Pero como dices, o sea, a veces justificamos o lo utilizamos para otras cosas que ni al caso, y a lo mejor el adversario ni nos pelan de decir, estos no, estos a lo mejor ni los toco porque justo están apartados, o como dices, incluso hasta nos va a tentar más, pero pues ya nosotros sabemos, yo creo que ya discernir también qué cosas vienen a lo mejor del enemigo, ¿no? Y que no es también como cualquier cosa. Pero sí, por ejemplo, yo recuerdo eso de la lucha espiritual y era así como, no griten, me da miedo, ¿no? Porque pues te empiezas a imaginar un chorro de cosas y mira como ahorita, y si es cierto, yo jamás me había puesto a pensar eso, pues no viene fundamentado, no viene como explicado, ¿no? Hasta que lo que comentamos ahorita de Yeshua, que por orden, ¿sabes qué? Pues sales y ya, vete, ¿no? Y pues ya, nada más era eso. Vale. Y no, y sí, hay que tener en cuenta eso porque es que muchas de las cosas incluso a veces tomamos de excusa al enemigo por ciertas acciones que nosotros mismos hacemos o decisiones que nosotros hacemos y la excusa es que Satanás me obligó, ¿no? O no, fue culpa de Satanás, yo no hice nada, ¿no? Eso es típico como Adán, ¿no? Fue culpa de la mujer, yo no tuve nada que ver. Y la mujer, la serpiente, ¿no? Entonces, es típico de nosotros echarle la culpa a alguien. No hubo nadie más a mi alrededor, no, pues el único que queda es Satanás. Él está ahí, pues él es el de la culpa de todo lo que yo hago, ¿sí? Pero realmente no, porque Satanás cuántas veces te obliga a tomar ciertas decisiones malas, ¿no? Pues, nunca. Entonces ahí es donde también tenemos que ver esto y por eso es muy importante tener ese balance, tener ese conocimiento de que realmente sí existe lo malo, sí existe lo espiritual, pero también como hay ángeles buenos, hay ángeles malos, ¿no? Así como existe Dios que es totalmente pleno en santidad, también está Satanás que lo que quiere es llevarnos totalmente al pecado, ¿no? Entonces, están esas dos distancias de las cuales nosotros tenemos que saber a cuál vamos a escoger, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues también va a ser nuestra victoria a nivel espiritual. Lastimosamente, ese va a ser el fin, ¿no? Igual vamos a cerrar un poquito más esto. La próxima clase ahondamos un poquito más acerca del tema y toda la tentación de lo que empieza a ver con Jesucristo. Cómo Él responde a la tentación y cómo nosotros debemos de responder a la tentación, ¿sí? Porque Él nos dejó el ejemplo por algo, ¿no? No es que, voy a responder a la tentación con decisión, ¿no? Eso es como los que dicen aquellos que empiezan a fumar cigarrillo, no, es que yo lo voy a controlar. Eso a mí nunca me va a dejar, eso yo lo controlo. Yo cuando lo quiero lo dejo. Y cuando uno mira, terminan más controlados por el cigarrillo que otra cosa, ¿no? Hasta se fuman 4 o 5 cajas al día y uno les dice, pero ¿por qué no dejan de fumar? No, yo lo dejo cuando yo quiera y a la hora del té
nunca lo van a dejar. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo mismo se lo pide, ¿no? Entonces, eso son algo que nosotros tenemos que mirar, que ciertas decisiones y ciertas cosas debemos de trabajarlas de acuerdo a lo que Dios está diciendo, y que no digamos, no, es que eso yo lo puedo controlar. Hay cosas que nosotros no podemos controlar y por eso necesitamos de Dios, que es nuestro diseñador, para cambiarlas, ¿no? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cambiar nuestro temperamento por nosotros mismos es complicado. O sea, por más que quieras, es lo mismo que tú decir, quiero cambiar este cabello de negro a rosado y lo voy a cambiar. Échate todos los tintes que quieras, pero va a seguir saliendo la raíz negra. O sea, por más que quieras. Entonces, hay cosas que no los podemos cambiar, pero Dios sí las puede cambiar, ¿no? Entonces, eso es algo que les quiero dejar ahí como en el tintero. Ya después la próxima clase vamos a ahondar mucho más en el tema, ¿no? Y pues oremos, finalicemos. Si tienen dudas, por favor anótalas y las vemos la próxima clase, porque pues ya realmente me pasé 9 minutos y la verdad no quiero pasarme más del tiempo. ¿Listo? Entonces pues oremos y finalizamos con el tema, ¿vale? Señor y Padre, te damos gracias Señor por este estudio, por esta oportunidad de conocer, de entender más de tus palabras. Sé que con esto pudieron haber salido muchas más dudas y a veces quedamos con muchas más dudas que respuestas, Padre, pero sabemos que tú eres la verdad, sabemos que tú cada día nos vas a enseñar y nos vas a llevar a contestar cada una de estas preguntas, y si llegamos al punto de que alguna no las vas a responder, sabemos que va a llegar en su debido momento la respuesta, el conocimiento. Pero si te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a tener ese discernimiento para saber cuándo eres tú que nos hablas, cuándo eres tú que nos direccionas, para conocer e interpretar las escrituras no de acuerdo a nuestra propia voluntad, sino de acuerdo a lo que tú dices. Que nosotros podamos ser esa humilde, esa escuchar, a entender realmente lo que tú nos quieres dar a conocer a través de tu palabra, a través de tu instrucción, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que estuvieron en clase, por aquellos que no pudieron estar, Padre. Que seas tú el que les ayude, que seas tú el que les hables incluso con la grabación, y que seas tú el que nos dé cada día más el conocimiento, la revelación y el discernimiento para tomar las mejores decisiones, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.